Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de problemas de predicados, con ejemplos y versos, para poder un poquito resolver ejemplos que incluyan un poco de deducción lógica, un poco de razonamiento para simbolizar correctamente el enunciado, ¿no? Formalmente. Bueno, sin más que decir, continuamos. El siguiente ejercicio dice, ningún pájaro es un anfibio, Ok, antes de seguir lo primero, ¿se acuerdan qué hacíamos? Identifiquemos los esquemas proposicionales, ¿cierto? Entonces tengo ningún pájaro es un anfibio, ningún es SP, entonces lo primero es un esquema proposicional, X es un pájaro. Lo siguiente es un anfibio, necesito otro esquema proposicional de anfibio. X es un anfibio. A de anfibio, A de X. Todo lo que no es anfibio, bueno, ya tengo anfibio, no es un pez. Necesito algo que diga es un pez. Z es un pez. No puedo utilizar P porque ya lo utilicé al principio, ¿no? Para lo de X es un pájaro, así que voy a usar la letra Z. Como pez tiene una Z, me es más familiar. Ya, uno decide qué letras usar para los esquemas proposicionales, pero intenten siempre usar algo que esté relacionado para que sea más fácil y entendible el desarrollo cuando tengan que demostrarlo. Bien, ahora viene la parte interesante de simbolizarlo. Ningún pájaro es un anfibio, ningún S es P. Entonces aquí tengo un universal negativo, ¿no? Universal, el primer esquema proposicional P de X, condicional anfibio A de X, pero como dice ningún S es P, la estructura del universal negativo dice que se niega el consecuente, ¿no? Negación del consecuente, que sería A de X. Y bien, tengo ya la primera premisa. La segunda premisa, todo el que no es anfibio no es P, todo S no es P. Entonces esto es igual a un universal negativo. Es decir, todo S no es P o ningún S es P, es el universal negativo. Bien, pero acá hay algo particular y eso es lo interesante de este ejercicio en concreto. Estamos acostumbrados a ver las expresiones todo es SP, es decir, todo pájaro es un anfibio, todo anfibio es un pez, o sea, siempre de esa manera, siempre de que el ejercicio venga tal como está la estructura. Pero no siempre va a venir así, a veces viene de esta forma y no es que esté mal, simplemente que tenemos que darle la interpretación correcta. Vamos por parte. Primero dice, todo lo que no es anfibio no es un pez. Quitémosle por un momento este no. Si eso les complica, quítenle este no. ¿Y qué tenemos? Tenemos todo el que es anfibio, o podríamos decir todo anfibio, no es un pez. Y ahí ya tenemos ya todo ese no es P. Tendríamos un universal negativo, ¿cierto? Quedaría de esta forma la segunda premisa. Ojo, hemos borrado por un momento esa negación, solo para cuestiones de didáctica y de que se entienda esto, ¿ya? Entonces tengo el caso clásico de todo ese no es P, universal negativo, el antecedente vendría a ser el esquema proposicional de anfibio, A de X, condicional, no es un pez, negación del consecuente que vendría a ser Z de X. Y listo. Pero nuestro ejemplo tenía un no. Este no simplemente es una negación para el antecedente, no es para toda la expresión, ¿de acuerdo? En este caso, este no es solo una negación para anfibio, es decir, para A de X. Por lo tanto, sin complicarse, aquí vendría una negación antes de anfibio. Y listo, de esta forma ya lo tendríamos representado correctamente como debe ser.
Por lo tanto, ¿qué hay que demostrar? Ningún pájaro es un pez. Este es un ejemplo clásico. El clásico, ningún S es P igual a un universal negativo. Ese vendría a ser P de X. Es un pez Z de X, pero como dice ningún S es P, universal negativo, se niega el consecuente que es de Z de X. Y lo que hay que demostrar entonces es un cuantificador universal P de X condicional Z negación de Z de X. Y bien, esta es la correcta representación simbólica del enunciado dado. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien, pareciera más sencillo y más cortito, ¿no? En cierto modo sí, pero tiene tiene lo suyo este ejercicio y me agrada por eso. Analicémoslo juntos. Bien, primero tengo que identificar los esquemas proposicionales dados. Todo el que ama a los hombres ama también a los niños. Todo ese es P. Tiene el formato de un universal afirmativo, pero veámoslo luego eso. Me interesan los esquemas proposicionales. Todo el que ama a los hombres. Ok, ama a los hombres. H de X. X ama a los hombres. Bien. Ama también a los niños. Ok, X ama a los niños. N de X. Perfecto. Todo el que no ama, por lo tanto el que no ama a los niños tampoco ama a los hombres. Ok, ya tengo ambas. No hay nada nuevo. Ahora representémoslo simbólicamente. La premisa 1, ¿cuál sería? Todo ese es P. Todo el que ama a los hombres ama también a los niños. Todo, bueno, sería el universal con H de X, ama a los hombres, coma, también ama a los niños. Entonces tengo N de X. Universal afirmativo, premisa 1. Y bueno, es un caso en particular donde solo tiene una premisa y por lo tanto ya me dice qué es lo que debo demostrar. El que no ama a los niños, coma, tampoco ama a los hombres. Fíjense que esto dice, el que no ama a los niños, está haciendo referencia a todo aquel que no ama a los niños. O sea, si bien no está explícito la palabra todo, el mismo contexto lo relaciona. Dice, el que no ama a los niños, o sea, pero ¿a quién se está refiriendo? No está diciendo si alguien no ama a los niños, se está refiriendo a todo. Todo el que no ama a los niños tampoco ama a los hombres. ¿Ya? Entonces aquí, aunque no está explícito la palabra todo o cualquiera, pero está relacionado. Y este caso es particular, ojo, no siempre significa que sea así. Pero ahora, otra cosa sería si dijera, por ejemplo, si fuera un caso específico, diría Carlos no ama a los niños, entonces ama a los hombres. Sería algo específico. Pero está diciendo el que no ama a los niños y se está refiriendo a todos. Pero no está explícito la palabra todo, pero se está refiriendo a todos. Entonces, todo el que no ama a los niños tampoco ama a los hombres. Entonces, esto es un caso de cuantificador universal, ¿no? Un universal afirmativo. Todo el que no ama a los niños tampoco ama a los hombres. ¿Ya? Pero no es un cuantificador universal afirmativo, mejor dicho. Analicémoslo por partes. Primero dice todo el que no ama a los niños. Ok, hay una negación en ama a los niños en N de X. Tampoco ama a los hombres. Es lo mismo que decir todo el que no ama a los niños. Vamos a escribirlo mejor. Bien, todo el que no ama a los niños no ama a los hombres. Decir tampoco ama a los hombres es lo mismo que decir no ama a los hombres. Ya, es lo mismo. Es el mismo contexto. Tampoco ama a los hombres es lo mismo que decir no ama a los hombres.
Y aquí al inicio, el que no ama a los niños se está refiriendo al universo entero. Entonces todo el que no ama a los niños no ama a los hombres. Entonces todo ese no es P, universal negativo. Pero en ama a los niños tiene una negación. Por lo tanto hay que negar el esquema proposicional de ama a los niños. En conclusión, me quedaría universal, el cuantificador universal, negación de n de x de ama a los niños, condicional, negación de h de x de no ama a los hombres. Y bien, eso es lo que habría que demostrar. Negación de no ama a los niños, coma, condicional, no ama a los hombres. El que no ama a los niños, todo aquel que no ama a los niños, entonces tampoco ama a los hombres, que es lo mismo que decir, entonces no ama a los hombres. Bien, un poquito complejo pareciera, ¿no? Pero no lo es. Lo que quiero que resaltar o hacer de notar con más énfasis es esto que estamos haciendo, la interpretación que le estamos dando. Y no es una interpretación alocada, es una interpretación justificada y lógica. Una deducción necesaria, una deducción lógica con sentido común, ¿ya? Que a veces va a ser necesario porque no siempre los enunciados, los argumentos van a venir mascaditos, como ya se los dije antes. No van a venir bien explícito todo y completo. Va a venir de esta forma y es normal. Algunas veces vamos a tener nosotros que darles esa interpretación de ese pequeño análisis y relacionamiento, deducción. Pero no va a ser siempre, es en algunos casos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la demostración se la dejo para ustedes. Solo un tip. Aquí van a necesitar lo que vimos en el video de inferencia de predicados, la segunda parte de condicional contra recíproca. Solo les diré eso. Le va a ser necesario en esta demostración. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ya. Si todo es fácil, entonces Marta no estudiará. Bien. Lo primero, identificar los esquemas proposicionales. Voy a hacerlo más rápido para no alargarlo el video. Bien, si todo es fácil, X es fácil y agradable. Ya, este I hace referencia a que aquí hay una conjunción. Entonces, X es fácil, f de X, agradable, X es agradable. Entonces, esto es una condicional. Marta no estudiará. Marta ya es algo específico. Entonces, aquí en lugar de Marta, X estudiará. El no es una negación, por lo tanto, este no se excluye y me queda E de X. Hay cosas, no hay cosas. Vieron que este no hay es una negación, el hay es un existencial, ya lo vamos a analizar. Que no sean agradables. Bueno, hay cosas que no sean agradables. Bueno, agradables ya lo tengo. Esto de cosas viene a ser como algo específico. Por decir, los específicos, ¿se acuerdan que cuando nosotros asignamos valores a las variables se convierten en específicos? Pues más o menos va por ahí, pero no es algo específico tampoco. Es como si todo esto hablara del universo de las cosas. Si todas las cosas son fáciles y agradables, entonces Marta no estudiará. No hay cosas, entonces esto no es un valor asignado, ¿ya? ¿Por qué? Porque está presente acá el cuantificador existencial. Existe algún, entonces no es esto algo específico. Tranquilamente esto es lo mismo que decir no hay no existe algo agradable o no hay algo agradable que no sea agradable, ¿ya? Entonces esto no puede ser un esquema proposicional. Lo que sí, que no sea agradable ya lo tengo. Todo es fácil, ok, esto igual es un esquema proposicional, pero ya tengo en f de x, luego Marta no estudiará, ya lo tengo. Bien, ahora analicemos premisa por premisa. Ya tengo los esquemas proposicionales. Premisa 1. Si todo es fácil y agradable, ya.
Bien, primer punto. A pesar de que aquí en la primera premisa está presente el cuantificador universal de todo, pero no tiene la forma de todo es P. Entonces no es un universal afirmativo. Dice todo es fácil y agradable. Entonces sí tiene un cuantificador, no nos confundamos. Esto vendría a ser cuantificador universal f de x y a de x. Entonces, bueno, todo es fácil y agradable. Cuantificador universal de todo, fácil y agradable. Entonces, Marta no estudiará. Si P, entonces Q. Esta es una condicional. Entonces me falta aquí la condicional. Marta no estudiará, estudiará E de X. Fíjense que en lugar de X está Marta. Entonces aquí coloco negación de E de Marta, no estudiará. Bien, este ejemplo parece interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el cuantificador no aplica a toda la fórmula proposicional, sino solo a una parte. ¿Y está bien lo que simbolizamos? Sí. Noten bien que el cuantificador universal solo está para el paréntesis. Y es correcto porque aquí solo es para esta parte. Todo es fácil y agradable. Entonces, después del cuantificador ya no aplica el cuantificador universal porque esto es algo ya específico. Marta no estudiará. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente premisa. No hay cosas que no sean agradables. Bien, hagámoslo más simple. Entonces aquí tengo hay cosas que sean agradables sin la negación inicial. Entonces, tranquilamente esto es lo mismo que decir hay algo agradable. ¿Ya? Eso es un existencial simple que no sea agradable. Entonces, existencial de X, el no es una negación y A de X de agradable. Entonces aquí va a ser existencial de X, negación de A de agradable. Pero este no al inicio implica una negación a todo lo hablado. Por lo tanto, la premisa 2 va a estar expresado de esta manera. Negación de no hay algo que sea agradable. Que no sea agradable, perdón. Fíjense que hay una negación acá de no sea agradable. Negación de A de X. Pero el primer no de toda esta parte es una negación a todo. ¿Ya? Y esta sería la forma correcta de representarlo formalmente. La premisa 2. La 3, todo es fácil. X es fácil. Si le antepongo el cuantificador ya no se lee X, se lee todo, ¿no? Entonces sería cuantificador universal f de X. Bien. Aquí vimos un poco de variedad de algo que no vimos anteriormente en ninguno de los ejercicios. Ahora, ¿qué hay que demostrar? Marta no estudiará. Ok, aquí no hay ningún cuantificador. Está especificado en lugar de X Marta. No estudiará. Negación de E de Marta. Por lo tanto, lo que hay que demostrar viene a ser eso. Good. Entonces, eso es lo que ustedes ahora tendrían que demostrar. Un poquito complicadito, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. No es algo, cuando uno está iniciando a veces estas cosas cuestan un poquito, pero ¿por qué les explico esto? Para que vayan un poco asimilando estas cosas, de que no siempre van a venir todo SSP, ningún SSP, algún SSP o algún S no SP. No siempre va a venir así. Hay ejemplos diversos y variados. Si vieran ustedes el listado que tengo en mi Word. Pero bueno. He tratado de sacar los más destacables y variados, es decir, los que presenten alguna variedad, y este es uno de ellos. Bueno, ya la demostración, ustedes son los propios para resolverlo esto, así que en sus manos encomiendo la resolución del ejemplo. Pero no está complicado, está sencillo, anímense.
Bien, nos faltan todavía unos 2 ejercicios más. Vamos a tratar de hacerlo más veloz. Voy a anotar directo los esquemas proposicionales para ir ganando. Todo ejecutivo que sea poeta no es un hombre imaginativo. Todo hombre imaginativo ya. Aquí lo primero que veo, si quieren en lo primero no se compliquen, porque hombre imaginativo y de X, hombre imaginativo, todo ejecutivo que sea poeta. Aquí tengo también otra parte donde dice todo hombre imaginativo no es poeta, entonces ejecutivo y poeta no pueden ir de la misma mano, tienen que ir separados. Y aquí fíjense que en la conclusión tengo ningún ejecutivo es poeta, ningún SSP, por lo tanto tienen que ir súper separados. E de X, X es ejecutivo, P de X, X es poeta. Y si todo hombre imaginativo no es poeta, aquí en la segunda oración dice es amante del riesgo. Entonces R de X, X es amante del riesgo. Y ya tengo todas mis esquemas proposicionales, todos mis esquemas identificados, no hay más. Ahora hagamos la representación simbólica adecuada. Todo ejecutivo que sea poeta, esto es lo mismo que decir todo ejecutivo y poeta, pero de una forma más decente. Todo ejecutivo que sea poeta, básicamente aquí hay una conjunción, todo ejecutivo y poeta no es un hombre inteligente. Todo ese no es P, universal negativo. Vamos con lo primero. Universal, cuantificador universal, todo ejecutivo que sea poeta, todo lo que es ejecutivo y poeta, coma, no es un hombre imaginativo. Condicional, negación del consecuente, que vendría a ser en este caso y de X, negación de y de X. Bien. Noten bien que aquí el cuantificador universal, de momento, pareciera que solo está solo para el paréntesis. Lo correcto es que esté para todo, porque dice todo S no es P, entonces el cuantificador aplica para todo. Lo correcto es que aquí yo le ponga ya sea un paréntesis a todo o un corchete. Decidí usar un paréntesis porque si le pongo corchete, los esquemas proposicionales ya usan corchete, así que para evitar esas confusiones de corchete, mejor uso el paréntesis. Ahora recién está mejor, porque mi cuantificador universal está haciendo referencia a todo, y es correcto. En el anterior ejemplo era diferente, ¿no? Fíjense que decía si todo es fácil y agradable, entonces Marta no estudiará. Lo segundo ya era algo específico, entonces ahí aplicaba que el cuantificador solo aplique a una parte, que era donde estaba haciendo relación. Pero aquí, en este ejemplo, está haciendo relación a todo el enunciado, toda la oración dada. Y tal como está, ¿no? Todo ejecutivo que sea poeta, todo ejecutivo y poeta, condicional, todo ese no es P, negación de y de X. Y ya tengo mi primer premisa simbolizada. Vamos con la siguiente premisa. Todo hombre imaginativo es amante del riesgo. Todo ese es P, este está sencillo. Universal, y de X, condicional, riesgo, R de X. Este está más súper fácil, así que no hay mucho que analizar acá. Bien, esas son mis premisas, pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Por consiguiente, si todo hombre imaginativo no es poeta, entonces, si todo hombre imaginativo no es poeta, entonces ningún ejecutivo es poeta. Aquí yo tengo una condicional. ¿Qué es lo primero que hice? Si todo hombre imaginativo no es poeta, aquí yo tengo de entrada tengo una proposición, ¿no? Que viene a ser cuantificador universal de y de X, condicional. Todo hombre imaginativo no es poeta, todo ese no es P, y de X primero como consecuente negado, P de X de poeta.
coma, entonces, y aquí tengo otra vez el cuantificador universal, pero el universal negativo también, ¿no? Ningún SSP, universal negativo también. E de ejecutivo, condicional, negación de P de X de poeta. Ningún SSP es lo mismo que cito S, no es P. Entonces, y aquí ya tengo otro más. Listo, tengo las dos partes. Pero fíjense lo siguiente. Que cada parte tiene su propio esquema proposicional. Pero ambas están unidas por un si P, entonces Q, por una condicional. ¿De acuerdo? Entonces lo correcto, la forma correcta de demostrar acá es uniendo ambas partes que hemos identificado con una condicional, porque el caso está de esa manera. Y listo. La primer condicional del primer caso, el primer esquema, el primer cuantificador para el primer caso, condicional, si el primero, P, entonces condicional, Q. Q vendría a ser ya esto, ¿no? Lo segundo. Y listo, lo que hemos identificado. Y bien amigos, esa es la representación correcta de este ejercicio número 12. Vamos con el último ejercicio antes de ir con las tareas. Identifiquemos rápidamente los esquemas proposicionales. A ver, algunos que no son hombres son inteligentes. Ah, ya. H de X, hombre, inteligente y de X. Bien, ninguna mujer miente. Luego hice, algunos hombres que no mienten son inteligentes. Ya tengo inteligente, mienten. M de X, X miente. Ahora, mujer. Podría representarlo como un esquema proposicional, pero van a ver que no es necesario. ¿Por qué? Por lo siguiente. Empecemos a representar formalmente. Algunos que no son hombres son inteligentes. Algún S es P. Ok, este es un universal afirmativo. Entonces, algún S es P, H de X, condicional y de X. Pero fíjense que está negando el no son hombres. Entonces, aquí hay una negación del antecedente. Negación de H de X, condicional y de X. La primera premisa vendría a ser de esta forma. Algunos, perdón, no es un universal afirmativo, este es un existencial afirmativo. Mil disculpas, suele pasar estas confusiones con muchos términos, pero bueno. Algunos, existencial, que no son hombres, negación de H de X, son inteligentes. Y como esto tiene la estructura de algún SSP, existencial afirmativo, se simboliza con una conjunción. ¿De acuerdo? Es lo que vimos en las proposiciones categóricas. Bien, ninguna mujer miente. Ok. Hagamos este análisis que es muy necesario. Noten ustedes que en todo el argumento no se menciona más la palabra mujer, se menciona la palabra hombre. La mayoría hace mención a la palabra hombre. ¿Cierto? Así es. Entonces, no gano nada ni me conviene yo manteniendo un esquema proposicional solito para mujer, porque no me va a servir de nada, ya que no hay más otro lugar donde se menciona la palabra mujer. Entonces no me convendría, sería una mala estrategia y van a ver que no van a poder ni expresarlo simbólicamente. O sea, bueno, van a representarlo sí simbólicamente, pero no van a poder darle una demostración formal. O sea, no van a poder demostrar la validez de ello. Pero decir ninguna mujer miente es lo mismo que decir ninguno que no es hombre miente, porque si no es hombre, ¿qué vendría a ser? Mujer. Bueno, hablando biológicamente, no mezclemos las cosas con la diversidad de género, solo hablemos de lo biológico, ¿es hombre o es mujer? Biológicamente solo hay dos géneros, ¿no? Entonces, si no es hombre, ¿qué viene a ser? Mujer. Entonces, un equivalente de mujer vendría a ser no es hombre.
Entonces, ninguna mujer miente es lo mismo que decir ninguno que es hombre, que no es hombre, perdón, no es si solo hombre, ninguno que no es hombre, entonces es mujer, miente. ¿Vieron cómo esta oración puedo representarla de otra manera? Es decir, ¿puedo yo buscar otra forma que sea equivalente? Pues eso es lo que a veces nos toca hacer y tenemos que hacer para dar demostraciones de ciertos tipos de ejercicios. Ahora, ¿cómo lo represento? Bien, ningún SSP. Ninguno. Universal negativo. Ningún SSP. Pero como el antecedente está negado, lo de hombre, negación de h de x, miente. Como dice ningún SSP, el consecuente se niega, entonces negación de m de x. Por lo tanto, formalmente quedaría de esta forma, ¿no? Cuantificador universal, ningún SSP, condicional, se niega el consecuente, miente, negación de m de x, pero como dice no es hombre, está negando al antecedente, entonces va la negación correspondiente. Y bien, de esa forma se representaría formalmente esta premisa. Alguien es hombre. Alguien es hombre. No tiene la forma de algún SSP, por lo tanto esto es un universal, un cuantificador universal, pero de h de x. Alguien es hombre. Perdón, mil disculpas, no es universal, es existencial. Suele pasar, de seguro, cuando a veces hablamos de esto, pero ya, mil disculpas. Lo bueno es que lo estamos representando bien. Alguien es hombre, existencial, de h de x. Si diría alguien no es hombre, ya, negación de h de x, pero igual sigue siendo existencial de x por el alguien. Por lo tanto, algunos hombres que no mienten son inteligentes. Perfecto. Fíjense que aquí dice algunos hombres que no mienten. ¿Se acuerdan del anterior caso de todo ejecutivo que sea poeta? Este es casi parecido. ¿Por qué? Porque algunos hombres que no mienten, el que no mienten me está diciendo que es una conjunción. Algunos hombres, algunos que sean hombres y no mientan, son inteligentes. Algún S es P, algunos S son P. Entonces aquí yo tengo un caso de existencial afirmativo, pero como primera componente vendría a ser todo esto. Algunos que son hombres y no mienten, que es lo mismo que decir eso. Algunos que son hombres y no mienten, hay una conjunción. Vamos a tratar de separarlo por parte. Denme un ratingo. Entonces, la primera parte vendría a ser esto. Algunos que no son hombres y no mienten. Hombres que mienten, viene a ser esto. Luego dice, algún S es P. Y algunos S son P, inteligente. Bueno, eso ya viene a ser en el consecuente. Bueno, perdón, aquí no se usa consecuente. En el existencial es en la segunda componente, porque es una conjunción. No, que por costumbre a veces se me suele escapar dicho término. Pero bien, entonces la segunda componente vendría a estar reflejada por I de X. Y esto tiene la forma de algún S es P. Por lo tanto es un existencial. Lo que hay que demostrar es un existencial de la primera componente, que es una conjunción de hombres y no mienten, H de X y negación de M de X. Y como la estructura es algún S es P, conjunción, segunda componente inteligente, I de X. Good. Bien amigos, esta es la forma correcta de representar igual a este ejercicio. Y con esto hemos podido ver diversos casos, y lo han podido corroborar, de ejemplos que pueden ocurrirles y darle. Penosamente no puedo explicarle todos los casos porque creo que son infinitos, son muchísimos, pero he tratado de destacar y de coleccionar y
exponerlo ante ustedes, explicarlos, los que sean más relevantes. Confío en que si hubiera otra variante ustedes pueden hacerlo, y si hubiera alguna otra variante que les complica o que de repente hay que intentarlo, y si no, bueno, ya lo vemos, ¿no? Pero al menos he tratado de ver y de presentarles diversos casos y ejemplos con diversas formas de argumentos, y bueno, para tratar de darles una representación formal correcta. Como nota antes de ir a la tarea, sería lo siguiente, y es algo que ya lo he ido repitiendo y mencionando, mejor dicho, en casi en todos los ejercicios, ¿no? O bueno, en muchos de los ejercicios. 1. Los argumentos no siempre vendrán mascaditos, no siempre van a venir claros y explícitos. Ya hemos visto de que no siempre va a venir con la forma todo SSP o algún SSP, va a venir alguna relación parecida, o a veces va a venir un poco variado, pero ustedes tienen que darle la interpretación adecuada con un poco de sentido lógico y común. Lo siguiente, hay que usar sentido común y deducción en algunos casos, que es lo que hemos visto bastantes, como acá. Hemos hecho una deducción y hemos usado un poco de sentido común, y hablando de lo biológico, si no es mujer significa que, decir mujer significa que no es hombre, y en el caso nos es más conveniente usar esa expresión, que es lo mismo, para lograr darle una interpretación y luego que se pueda resolver de forma adecuada, porque si hubieran usado algún otro esquema para mujer, ok, lo hubieran representado y estaba bien, pero demostrarlo ya no iban a poder, porque se les iba a complicar mucho y no iban a poder. Pero bueno. Tercero, esto es algo que lo hemos visto en algunos casos. En lugar de ningún, el del universal negativo, de ningún SSP, también se puede representar como nada, nadie. Ya, eso igual ténganlo en cuenta. O todo ese no es P, entonces. Bueno, son algunas variantes, algunas variaciones, diversas variaciones que hemos podido ver juntos. Espero que les sea de muchísima ayuda y que se conviertan en los sensei de su curso, los tipos de la película, como se dice. Y bueno, no se salvan de la tarea, no se preocupen, de ahora en adelante siempre pienso en ustedes y les dejaré siempre algo de tarea. Como tarea para ustedes eso, algo parecido a lo que ya vimos, a los casos que vimos. No son los mismos ejercicios con palabras cambiadas, ojo, no, pero sé que pueden resolverlo. En sus manos encomiendo estos ejercicios. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. De hecho, toda esta parte de los enunciados, tanto la 1 como esta, porque esto suele ser un poquito complicado. Usualmente los profes te explican lo básico, es decir, todo SSP, algún SSP, ningún SSP, o sea, te explican solo enunciados de ese tipo. Pero cuando llega un examen te ponen ejercicios como lo de la primera parte, o más complejo como lo de esta parte, y ahí donde se necesita un poco de práctica, se necesita un poco de guía, y es lo que hemos tratado de brindarle con estos diversos casos. Así que espero que les sea de mucha ayuda, en serio, de verdad que les ayude demasiado y que puedan convertirse en los sensei, en los tipos de la película de su curso y pasar ese examen con una buenísima nota. De aquí en adelante, ¿qué queda? Que practiquen, busquen, si el profe les da un práctico, anímense, háganlo, equivóquense, no hay problema. Y como les dije en el anterior video de ejercicios de inferencia de predicado, si están haciendo un ejercicio y se trabaron o no saben si está bien o algo, escríbanme a mi número que está en información del canal, y con gusto en el momento posible les voy a responder y les voy a guiar a completar el ejercicio, porque mi filosofía es guiarles, no hacérselos el ejercicio completo, sino darles las guías necesarias para que ustedes puedan resolverlas, y también las correcciones que sean meritorias dependiendo del caso. ¿Ya? Bueno, no quiero alargar este video, simplemente pedirles un pequeño favor, bueno, no favor, pero
Si su docente aún no conoce nuestro canal de nuestro contenido, recomiéndenselo por favor, para que pueda usarlo como material de apoyo, y más en estos tiempos de cuarentena, que Dios mediante termine todo bien y llegue el momento donde todo vuelva a la normalidad. Pero en adelante, para que pueda usarlo como material de apoyo y le pueda servir a muchos más estudiantes que a veces queda corta la explicación de las horas de clase, o a veces no se puede ver nada o no ven nada en clase y sin embargo les viene en el práctico o en el examen, y bueno, para que les sea de mucha ayuda a más personas. Y a ti, querido amigo o amiga que estás viendo el video, regálame un like, déjame un comentario, compártelo con tus compañeros de clase si aún no conocen del material, con tu docente, y suscríbete. Me ayudarías mucho con eso. No soy de las personas que sube contenido cada semana porque intento dejar un buen trabajo, orquestar, planificar, coleccionar, preparar un buen trabajo para ustedes, para que les sea de la mejor ayuda posible. Como esto último que les estoy presentando y todo lo que ya han visto, intento darles algo que sea no solo bonito, sino también algo que sea completo en la medida de lo posible. Así que en la medida de lo posible voy a estar subiendo contenido nuevo, pero va a ser contenido del bueno, como decimos. Y de eso es lo que me voy a encargar, aunque me tome más tiempo, pero vamos a hacerlo. Bueno, sin más que decir, amigos, un cordial saludo nuevamente, un abrazo fraterno a la distancia, y desearles lo mejor de los éxitos y fuerza en estos tiempos. Y venzan esa materia, que sí es posible. Ánimos, hasta la próxima.